módulo 3, submódulo 3. Eso suena siempre como a trabalenguas, ¿verdad? Módulo 3, submódulo 1, módulo 3, submódulo 2, módulo 3, submódulo 3. Bien, entonces, les repetía y les recontaba otra vez esta historia. Este submódulo se refiere al proceso de guardado de información, se refiere a cómo nosotros administramos esa información y cómo es que funciona a partir del manejo de una base de datos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener hasta ahí identificado. En el submódulo 2 siempre tenemos que tener en cuenta que son scripts, que es código programable. Y en el submódulo 1 siempre hay que tener en cuenta que son diseño de páginas web y cómo podemos hacer que éstas se vean más bonitas siempre. Entonces, en eso va a consistir nuestra información. Ahora, del submódulo 3, en cuanto al proceso de información, ya estuvimos viendo en algún momento cómo se guarda información, cómo se crea una base de datos, cómo procesamos información de una base de datos, cómo podemos hacer que ésta se pueda estar almacenando. Ya lo hicimos con Access, en su momento también lo hemos estado realizando o hemos estado haciendo este ejercicio a partir de lo que nosotros tenemos en el programa del examen, utilizando precisamente control o información a partir de lo que vendría siendo el proceso que se va a llevar a cabo y que se registra mediante operaciones y registros que se tienen en una base de datos que precisamente se maneja desde el servidor. Ahora, vamos con otro ejercicio. Utilizando hoy Access, les decía, voy a hacer que trabajemos con algo que se llaman formularios. ¿Y qué es un formulario? Pues es una hoja de registro, es una hoja de proceso de información que le va a permitir al usuario no ver precisamente todas las tablitas y todos los cuadritos, que a veces es complicado para un usuario están registrando cada uno de ellos, sino les voy a crear una interfaz de usuario, un cuadrito, un formulario, una ventanita que va a tener controles como cuadros de texto, botones y opciones para poder estar procesando la información. Entonces, dentro de Access, bueno, pues ahorita van a ver cómo se crea un formulario. Cuando utilicemos precisamente el manejador o el servidor, bueno, verán que también dentro de una página web existen formularios y estos formularios son para que tú puedas estar guardando y registrando información que tú necesites. Pensemos en cuando ustedes hicieron su registro de la beca, recordarán ustedes todo el tiempo que estuvieron sufriendo, pero ustedes para guardar esa información de la base de datos de la beca cuando se registraron, utilizaron un formulario en donde les hacía y les pedía datos específicos, como tu nombre, tu apellido paterno, tu apellido materno, tu correo electrónico, tu fecha de nacimiento, etcétera. Entonces, un formulario, valga la redundancia, funciona a partir de lo que tú estés programando y estés configurando para que el usuario te pueda estar registrando esos datos. ¿Sí me explica hasta aquí? Sí. Ok, gracias. Ya les voy a decir like si les gustó hasta aquí. Bien, entonces seguimos con esto. Cuando nosotros entonces hacemos el registro de esta información y de estos datos, bueno, pues ustedes van a poder estar registrando precisamente esa información, cómo es que nosotros podemos verla y cómo es que la vamos a poder estar procesando. Entonces, hoy voy a trabajar con ustedes precisamente un ejercicio para la creación de un formulario con todos los botones que en este caso se puedan estar utilizando. Les voy a colocar en la plataforma una base de datos en Access para que la descarguen y para que también me creen los formularios de esa base de datos. Esa va a ser su actividad para esta semana, al igual que les voy a estar dejando por ahí un foro en el cual quiero que estén participando y escribiendo por un par de respuestas de una pregunta que les voy a estar colocando y que van a tener que estar interactuando con sus compañeros con respecto a lo que ellos también están colocando. Entonces, van a hacer esas dos actividades que tendrán precisamente para esta semana. Hacer precisamente este formulario que ahorita les voy a enseñar a generar y participar en ese foro. ¿Sale? Entonces, empezamos. Si se dan cuenta, para este ejercicio tengo 4 tablas, la de alumnos, la de evaluación, la de docentes y la de materia.
Aquí yo ahorita voy a registrar y voy a crear un formulario para alumnos para que yo pueda ver esta información que yo aquí tengo escrita. ¿Sale? Entonces les decía, yo ya no voy a ver esta cuadrícula, yo voy a trabajar con un formulario para que las personas puedan estar viendo la información que puedan estar utilizando a partir precisamente de ese formulario. Entonces, les decía, cuando nosotros trabajamos con él, bueno, pues lo único que tenemos que tener en cuenta es cómo la información nosotros podemos utilizarla para organizar los datos que un usuario va a utilizar y para organizar los datos que de alguna forma nosotros queremos que se puedan estar guardando y que los podamos procesar de una forma más fácil. Si se dieron cuenta, cuando trabajamos con una tabla, solamente nos guiamos por el título que se encuentra aquí arriba. Algo bueno, pues que a final de cuentas son fáciles de identificar, pero en algunos casos el hecho de que tú registres a ti o que tú te registres, no necesariamente necesitas ver los datos de las demás personas y eso es precisamente algo que el formulario les va a ayudar a precisamente estar corrigiendo. Entonces, vayan registrando o vayan anotando por ahí en su libreta los pasos porque les repito, ustedes como actividad para esta semana tendrán una base de datos y tendrán que crear de la misma forma que hoy voy a hacerlo yo, los formularios que le correspondan a estos ejercicios. Entonces, vamos a la parte en donde dice crear. De ahí voy a buscar precisamente esta parte en donde dice formulario. Hay diferentes formas de crearlo. Yo el que voy a utilizar es este que se llama diseño de formulario. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? ¿No quedó claro? Lo volvemos a hacer. Nos vamos a ir a donde dice crear. No al que dice formulario, sino al que dice diseño de formulario. Y una vez que estoy dentro de, aquí lo que voy a poder tener y determinar es decir, qué tan grande quiero que sea el formulario. Si son muchos datos y es mucha información, lo puedo hacer muy grande. Si la información cabe en un cuadrito de texto más pequeño, lo que voy a hacer es hacer precisamente que este sea más pequeño. ¿En qué va a consistir una vez que haya terminado? Bueno, que el formulario cuando yo lo esté trabajando, a eso se le llama momento de diseño o proceso de diseño porque yo voy a determinar qué es lo que voy a colocar dentro de. Cuando yo ya haya terminado, lo que voy a decir es, ok, ya quiero ver cómo se ve el resultado de este formulario. Tengo diferentes formas de poder entrar a esta sección de poderlo ver. Una de ellas es entrar en esta parte y decir, quiero que se vea la vista de formulario, que así es como se vería ya terminado, o le vuelvo a dar clic en donde dice vista de diseño para que pueda yo seguir trabajando con él. Otra forma es que yo pueda trabajar con estos botones que se encuentran aquí abajo. Vista de formulario, vista de hoja de datos, vista de diseño, que es el primerito que tenemos. Aquí yo voy a poder volver a regresar a cómo estoy trabajando precisamente con este formulario cuando lo estoy utilizando. Entonces, tengo esas dos formas para poder hacer que la información que está en un formulario pueda seguir siendo editado, pueda ser editado y pueda ser mostrado de diferentes formas. Bien, ahora vamos con esta parte. Una vez que nosotros tenemos la información que vamos a mostrar, que habíamos dicho que era precisamente esta tabla de alumnos, ¿qué es lo que yo necesito? Ah, bueno, pues voy a buscar de este lado en donde está la opción que dice datos existentes. ¿Por qué datos existentes? Porque a final de cuentas yo tengo que seleccionar qué tabla de las que yo tengo a mi disposición voy a poder utilizar para mostrar la información procesada. Entonces aquí le voy a decir agregar datos existentes, mostrar todas las tablas y voy a quedarme precisamente con esta que es la de los alumnos para que yo pueda determinar qué información es la que yo quiero observar. En ella, si se dan cuenta, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 9 campos. ID, número de expediente, apellido paterno, materno, nombre, dirección, teléfono, ciudad y estado. Estos son los datos que yo quiero que de alguna forma pueda yo estar utilizando en lo que vendría siendo mi formulario.
Y una vez que yo ya determine cuál es la tabla que yo voy a utilizar, lo único que tengo que hacer en algunos casos, por ejemplo, voy a empezar con este. ID de alumno, lo voy a tomar, no lo suelto, le voy a dar clic, lo arrastro a mi formulario y dense cuenta cómo se colocan dos objetos. Uno que tiene el nombre del campo y uno que es el cuadro de texto. Esto es muy parecido a lo que nosotros en algún momento utilizábamos dentro de Visual cuando diseñábamos los formularios. Y ahora vean esto. Yo ya nada más he colocado un solo campo. Este campo, quiero que lo vean cómo se ve ya en su momento de vista de formulario. Si yo le doy clic aquí donde dice vista de formulario, yo ya aquí puedo ver esto que normalmente conocíamos como un label y este que nosotros conocíamos como un text, para que yo pueda ver la información que le corresponde a este dato o a este registro que nosotros tenemos. Entonces, lo único que tengo que hacer es ir organizando la información que yo quiero que se observe, que yo quiero que se vea. Tienen dos cuadritos, si se dan cuenta, aquí arriba tiene uno y acá tiene otro. Este en particular es para que yo pueda irlos desplazando independientemente. Si yo tomo a uno, pero por la parte de las orillas, yo voy a poder desplazarlos juntos. ¿Sale? Se van a ir siempre juntos a la misma distancia. Pero si yo utilizo el cuadrito que se encuentra aquí arriba, yo voy a poderlos mover de forma independiente. Eso que se les quede marcado, porque cuando tú estás haciendo los diseños, pues obviamente necesitas irlos organizando de forma conjunta para que sepas siempre cuál es su label o su etiqueta y de este lado cuál es el cuadro de la información. Y por el otro lado, si en algún momento necesitas moverlos o desplazarlos de forma independiente, sabes que es con el cuadrito que se encuentra en la parte superior para que le puedas ir diciendo de qué forma vas a poderlos ir organizando y mostrando. Entonces, ahora lo único que voy a hacer aquí es recorrer los demás cuadros para que los pueda yo organizar. Número de expediente, apellido paterno, para que los pueda ir dejando bien organizados y alineados. Aquí, dato curioso, yo por ejemplo, aquí si se dan cuenta, el campo se llama apellido paterno. Lo que yo voy a hacer aquí es, en este pequeño label o en este cuadrito, yo voy a ir manejando ya la información como quiero que se vea. Sigue siendo APAT porque a final de cuentas así se llama el campo dentro de la base de datos, pero yo lo voy a llamar ya apellido paterno para que el usuario vea que APAT a qué se refiere. Muchas veces si nosotros utilizamos los campos que de por sí trae el formulario cuando estoy utilizándolo o cuando lo manejo directamente de la base de datos, van a ver que hay muchos nombres o muchas frases contracturadas, así más pequeñitas para que se pueda entender. No es lo mismo que pongas apellido paterno, que son unas letras y que puede ocasionar problemas al momento de hacer una consulta o de manejar una base de datos, a que ya coloques las dos palabras, apellido paterno, para que tú puedas identificar de quién se trata. De la misma forma, y del alumno o número de expediente, que también son datos que si se dan cuenta están contraídos, num-exp. A lo mejor tú lo puedes identificar a qué se refiere al campo, pero necesariamente necesitas colocarle el nombre completo para que la persona que esté leyendo sepa a qué datos se está refiriendo. Número de expediente. Y ahora, si se dan cuenta, ya quedaron pegaditos estos dos cuadritos. Lo que yo voy a hacer es precisamente reconocer o identificar qué tan grandes necesitamos los espacios para poder estar dejando separado cada uno de los diferentes valores aquí. Y de alumno, ¿a qué se refiere? A que, bueno, pues esta es una clave de registro. Para mí representa dentro de la base de datos y de alumno, seguirá haciéndolo. Solamente lo que estoy haciendo es marcar precisamente que se puedan estar identificando. Vamos con el siguiente, apellido materno. Voy a colocar de una vez todos y ahorita vamos recorriendo o acomodándolos para que ya podamos. Puedo recorrerlos así.
Ahora, una vez que ya los colocamos, mucho de esto depende de ustedes cómo organicen precisamente estos datos y esta información. Tienen que hacer que se vea parejita, tienen que hacer que se vea presentable, no podemos estar aventándolos y que queden todos chuecos. Eso le quita mucha vista y mucho orden a lo que ustedes están haciendo. Les decía yo, recuerden, si yo tomo de las orillitas de aquí abajito, los dos se van a mover al mismo tiempo. Lo que necesito para que se acomoden uno solo es del cuadrito gris que se encuentra en la parte superior para que los puedas tomar de forma independiente y los puedas llevar o los puedas estar alineando. Ahora, puedes hacer selección múltiple. Si se dan cuenta aquí yo ya seleccioné todos al mismo tiempo, pero eso es para que pueda yo hacer que todos tengan el mismo tamaño, para que los pueda estar recorriendo y para que puedan tener ya esa alineación que nosotros necesitamos. Ahora, dense cuenta cómo ya en este punto nosotros tenemos ya lo que vendrían siendo las etiquetas y de este lado los campos en donde yo voy a ver la información. Aquí voy a colocar el nombre completo, apellido materno, nombre, dirección, todavía se ve un poquito desalineado, lo recorremos tantito. Yo ya aquí ya tengo todos los datos que normalmente nosotros teníamos. Al momento de que yo le dé clic en donde dice vista de formulario, quiero que observen cómo yo ya veo la información en campos independientes para poder estar observando, para poder revisar los datos. Hasta aquí, ¿tenemos algún problema? ¿Sí me expliqué hasta este punto, chicos? Los escucho. Preguntas, dudas, les recuerdo que ustedes tendrán que hacer un ejercicio de la misma forma. Dudas, preguntas, Belén, Janet, Jaciel, Israel. Dime, Carlos. Profe, Dime. bueno, ¿de dónde vamos a sacar esas tablas? ¿Tenemos que realizar las tablas para ponerle sus datos en el formulario? No, lo que les decía yo hace ratito es, yo les voy a pasar ya una base de datos, y el ejercicio en eso va a consistir, esa base de datos, bueno, pues ya tiene sus tablas y todo. Lo que yo quiero que trabajen para esta semana en este ejercicio es en solamente la presentación del formulario. ¿Sale? En la plataforma Bueno, les gracias. colocaré ya un ejercicio, ya con tablas, ya con base de datos funcionando, y lo único que necesito es que me hagan esta parte de la edición del formulario con el que nosotros vamos a mostrar información. Bueno, ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? ¿Los demás, chicos? Bien, entonces avanzamos. Vamos con la siguiente parte. Hasta este punto lo único que estoy haciendo es mostrar información que obviamente le corresponde a la persona que en este caso nosotros estamos identificando. Vamos con otra parte. Si yo en algún momento necesito tomar en cuenta, pensemos en algo que normalmente vemos, el estado. Si se dieron cuenta, bueno, pues corresponde a un número determinado de personas que se encuentran en un estado de la República, valga la redundancia. Pero tú tienes que estar escribiendo esta información y en algún momento, bueno, pues podrán ustedes utilizar diferentes elementos que se encuentran aquí arriba. Estos corresponden precisamente al hecho de utilizar herramientas o utilizar controles que son diferentes. Por ejemplo, en lugar de utilizar esa opción del estado, si tú quieres utilizar, y también en esto se han dado cuenta que, por ejemplo, los estados de la República
ya se encuentran determinados. No es que tú puedas ir creando un estado de la República Mexicana que tenga un nombre en específico. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí nosotros podemos estar determinando qué estados son los que de alguna forma nosotros podemos colocar a partir de una lista. Este objeto que yo acabo de bajar, que es precisamente este que se encuentra aquí arriba, que es un cuadro combinado, a nosotros nos representa algo que llamamos lista de opciones. Podemos determinarlo a partir de una base de datos o otra diferente, o podemos nosotros estar escribiendo. Por ejemplo, puedes decir Puebla, México. Las opciones que tú quieras y que tú necesites, aquí las puedes estar utilizando. Generas obviamente tu lista. Y cuando tú utilices precisamente tu formulario, en lugar de que tengas que estar escribiendo los valores, tú puedas estar escogiendo el valor que necesitas. No sé si hasta aquí me estoy explicando. Cuando tú trabajas con un formulario, puede ser que por default aparezcan unos objetos como son en este caso las etiquetas o los labels, y del otro lado los text box o cuadros de texto que por default, por decirlo así, se van agregando y se van incorporando de forma automática. Pero eso no quiere decir que te tengas que quedar con ellos. En el momento en el que tú consideres tener una base o un registro muy específico para que no tengas la opción de permitirle al usuario escribir un nombre mal, y que tú siempre tengas una característica o un nombre específico para una localidad, para un municipio, para cuando determinas si es hombre o mujer, que nada más puedes estar escogiendo dos opciones, puedes escoger diferentes cuadros, diferentes objetos que en la parte superior vas a poder implementar de acuerdo a lo que tú necesitas. ¿Problemas hasta ahí? Ahorita lo voy a dejar así para que no me los enrede, pero sí tengan en cuenta esta parte. Si tú necesitas en algún momento utilizar herramientas que te permitan a ti determinar qué objetos te podrían funcionar para poder hacer un formulario muchísimo más presentable, se pueden tomar. Solamente es cuestión de que tú los puedas ir colocando en el orden que los necesites. Voy a colocar ahora yo un objeto que en este caso se les llama etiquetas, y quiero que observen esto. Si yo pongo dos opciones, quiero que observen aquí, yo estoy determinando que voy a trabajar con una opción que solamente corresponde a un sí o a un no. Entonces yo aquí puedo decirle cuál es el género que tú tienes, y yo puedo seleccionar solamente esta parte del sí o no. No sé si con esto me estoy explicando. Cuando nosotros estamos trabajando con un formulario, hay diferentes herramientas que puedo estar utilizando. Estas herramientas o controles dependerán mucho de cómo quieres hacer tú la interacción que tenga el usuario por el otro lado y tú para poderlos estar recibiendo o para recibir precisamente estos datos. Hay muchos objetos que nosotros vamos a poder estar colocando, y uno de ellos precisamente es el que sigue. Quiero que observen lo siguiente, porque esto sí lo tienen que estar integrando en su ejercicio que tendrán que hacer para esta semana. Hasta aquí tenemos nada más puros labels, que son estos que tienen una A o etiquetas, y este que se llama text, que es precisamente este en donde está una A y una B, que es para que yo pueda introducir información. Me hace falta precisamente trabajar con algo que nosotros conocemos como botón. Y estos botones que ahorita voy a colocar, quiero que observen cómo los voy a configurar, porque les repito, esto sí lo tendrán que hacer ustedes en su ejercicio. Cuando yo coloco un botón, le voy a decir en este asistente qué es lo que quiero hacer con ese botón. Dentro de las opciones tengo diferentes categorías: navegaciones, operaciones con registros, operaciones con formularios, operaciones con informes, si yo tengo la opción de trabajar con una aplicación, y tiene una opción para otras, que en este caso son para cuando yo quiero ejecutar macros o tablas en específico. Solamente me voy a quedar ahorita con la navegación. Todas las operaciones son en navegación con registros. Y como tal, cuando nosotros estamos trabajando con una lista de registros, tengo que identificar que tengo que tener una navegación para poderme ir al primer registro,
para irme al último registro, o si me quiero desplazar entre cada uno de ellos, irme al anterior o irme al siguiente. Entonces, tengo que trabajar con 4 botones por lo menos. La navegación te va a permitir precisamente ir identificando con qué tipo de botón quiero estar trabajando. En este caso, la navegación de los registros me va a permitir al principio irme al primer registro, y quiero que observen cómo este cuadrito me está diciendo cómo se va a ver al final mi botón. Y aquí yo puedo decirle, ¿sabes qué? Yo quiero escribir la palabra irme al primer registro. O puedo ocupar el botoncito para que me vaya al primer registro, utilizar este o utilizar este otro. En lo personal me agrada más este porque me va a permitir identificar que me estoy yendo al primero, y lo único que le tengo que decir aquí es ponerle nombre o finalizarlo. Y ya, aquí lo que me está haciendo es decirme, ya tienes un botoncito que me va a permitir a mí irme al primer registro. Tomo una vez más el botoncito, vuelvo a decirle navegación con registros. Si ya me fui al primero, ahora me tengo que ir al anterior. Voy a decir precisamente cómo quiero llamarlo. Y aquí yo ya tengo entonces mi segundo botón. Lo tomamos de la orillita, lo voy a poner pegadito para que ustedes los puedan ir viendo. Tomamos el siguiente y ahora en la navegación me voy a ir al siguiente. Sigo utilizando el mismo tipo de botones para que se vea parejito, para que tengamos los mismos colores. Y voy a ocupar el último botón, que en este caso me va a permitirme ir al último registro. Y entonces en este punto yo podría decirse que ya tengo mis 4 botones. Aquí lo que voy a hacer es hacerlos un poquito más grandes, aunque se enciman un poquito más. Eso es que una parte en donde precisamente nos va a permitir a nosotros ir utilizando estos botones, irlos marcando, ir haciendo que estos tengan una funcionalidad para todo mi ejercicio. Listo, ahora quiero que observen lo siguiente. Yo ya coloqué los botones dentro del formulario. Voy a hacer que se vea precisamente esta vista de formulario y quiero que observen para qué me sirven los botones. Pues obviamente si le doy clic a donde dice siguiente, me va a permitir irme o navegar entre ellos. Aquí me dice ya estoy en el primero, ya no me puedo ir más hacia adelante. Y cuando esté en el último, pues obviamente ya me aparece vacío. Entonces, esto es la finalidad de utilizar precisamente estos botones, poder navegar entre los diferentes elementos que me permitan a mí observar la información que le corresponde o que yo tenga procesada y almacenada dentro de la base de datos. ¿Problemas hasta ahí? ¿No? ¿Nadie? ¿Dudas? ¿Preguntas? Los leo. Vamos a ver, por aquí os parece escuchar. Caciel me dice que todo bien. ¿Alguien más, chicos? ¿No? Los escucho. No, profe, todo claro. Más les vale, ¿eh?
Vamos con la siguiente parte. Hasta aquí entonces ya tenemos el registro de los botones, ya tenemos obviamente la lectura de la información, cómo podemos estar navegando. Me regreso una vez más a donde dice vista de diseño y ahora quiero que observen lo siguiente. Voy a agregar un par de botones más que me van a permitir precisamente trabajar con lo que sigue. Voy a agregar otro botón y quiero que ahora observen lo siguiente. Ya no voy a navegar, ahora lo que voy a hacer es hacer operaciones con registros. Y quiero que busquen el botoncito de este lado que dice agregar un nuevo registro. Voy a poder utilizar este botoncito o utilizar este cuadrito. En lo personal, a mí me gusta más el botón. Tú puedes escoger el texto completo, puedes escoger una imagen o incluso si tú tienes la posibilidad de cargar una imagen, buscas una imagen para que se pueda quedar representado el cuadrito de agregar. En este caso, este sería para mí el botón para cuando yo quiera agregar un nuevo registro. Hasta lo voy a hacer grandotote para que lo puedan ver. Y así como estoy agregando el de nuevo registro, voy a hacer el botoncito que ahora se llama guardar. También me pongo en operaciones, busco el botoncito que dice guardar. Y listo, ya tengo entonces botoncito para guardar. Estos dos son importantes, sí, porque yo tengo la posibilidad de que me mueva entre los registros, de que cree un nuevo registro y que una vez que ya tenga la información guardada, pues obviamente lo registro, quede ya almacenada en la base de datos. Otro que también puedo utilizar es, por ejemplo, el de eliminar. Si yo en algún momento quiero desaparecer un registro porque ya no me sirve o porque no es correcto, puedo estarlo eliminando. Incluso podemos agregar, y al último, trabajar precisamente con esto, imprimir un registro. Y entonces yo ya tengo la posibilidad de estar marcando todos los elementos para mi diseño de formulario que me permitan estar trabajando de la mejor forma posible. Vean, aquí yo lo voy a guardar. Va a tener el nombre que obviamente tú quieras. En este caso le voy a decir que es formulario de alumnos. Y quiero que observen cómo ya el formulario, al momento de que lo ejecute, pues ya me va a permitir decir, ok, ya estoy en el último, quiero agregar un nuevo registro, el expediente es este, el apellido paterno es Márquez, Ríos, Rubén, mal escrito Rubén, la dirección es San Juan, número 132, teléfono 764-105-5241, la ciudad es de Jicotepec, el estado de Puebla. Estoy registrando todo a manual. Una vez que ya tengo yo la información, le voy a poner aquí guardar. Si no me sirve, lo puedo eliminar y en este caso en particular quiero este registro imprimirlo. Le doy clic en donde dice imprimir y ya me aparece la opción precisamente para poder estar escogiendo la impresora. En este caso utilizaré mi impresora de Nitro para que se quede guardado como un registro. Y quiero que observen cómo el registro, si yo tuviera la posibilidad de imprimirlo, así se vería. ¿Sale? Este es el registro que ahorita acabo de hacer. Esta es una hoja, si ya tuviera la posibilidad de haberla imprimido, bueno, que yo ya puedo tener impresa para que yo ya la pueda utilizar. Entonces, este cuadrito, déjenme les muestro ya la hoja impresa para que la puedan ver. Les decía yo, ya si yo lo tuviera yo impreso, así se vería. Déjenme lo encontramos, estaba creo que en mis documentos. Así se vería ya mi documento impreso, así se vería en esta hoja, si yo tuviera o si yo lo hubiera mandado a imprimir. ¿Sale? Entonces, con eso terminamos. Me gustaría que obviamente revisáramos todo. Ya vieron cómo agregar un formulario, que está en la opción de crear, diseño de formulario. Después de que hayamos escogido la opción de diseño de formulario, tenemos que escoger precisamente agregar campos existentes para que puedan ustedes seleccionar la tabla con la que van a trabajar. Organizo la información y agrego los botones para poder determinar qué registro y qué información es la que yo estoy procesando y que yo estoy mostrando.
¿Dudas, chicos? ¿Problemas? No, profe, ninguna duda, pero si puedes subir el video, por favor. Ajá. De favor. Órale, pues Al entonces YouTube. lo subiré ahorita en la tarde para que ya lo tengamos. Gracias. Pues entonces, de mi parte ahorita sería todo. Este es el ejercicio que tendrán que hacer. Les repito, tienen un foro y van a tener un ejercicio de creación de tablas, de creación de formularios. Son, creo que 3 tablas las que tendrán que hacer. Entonces, ese será su ejercicio que tendrán que estar realizando el día de hoy.